Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta serie de entrevistas alrededor de la figura de Néstor Kirchner, pensando a Kirchner en el Kirchner. El recuerdo personal es una de las formas de la historia y tal vez la conversación sea una de las maneras más hermosas de esa narración colectiva. El diálogo persigue una idea que arma el pensamiento colectivo. Hoy nos acompaña Claudia Massín. Claudia Massín nació en Resistencia, en Chaco, vive actualmente en Córdoba. Es poeta y psicoanalista. Comenzó a publicar a fines de la década del 90 libros de poesía que le han valido un reconocimiento a nivel continental, diría yo, ganando en el 2002 con un hermoso libro el premio Casa de las Américas. Esta noche nos acompaña aquí muy cerquita de la cúpula del Centro Cultural Kirchner. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy contenta de estar participando de esto tan hermoso. Bueno, lo primero, decíamos, el recuerdo personal es una forma de la historia. ¿Cuándo escuchaste vos en esos años ¿no? tan bravos de la historia personal y también política del país el nombre de Néstor Kirchner? Bueno, en realidad, en primera instancia, la resonancia fue la del apellido Kirchner, ¿no? O sea, a partir de los 90 yo empiezo a seguir con mucha atención el recorrido político de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Era ella, y lo fue durante muchos años, una referente a la que yo admiraba muchísimo, sobre todo por su audacia, ¿no? En plena época menemista, ¿no? Desde dentro mismo del partido, ejercer una oposición tan férrea y tan bien fundada y tan lúcida, ¿no? Tengo que reconocer que el nombre de Néstor Kirchner durante muchos años solo me remitía a la figura de Cristina, ¿no? O sea, era el compañero político y el compañero de vida de Cristina Kirchner, ¿no? Ya cerca, y por supuesto, gobernador de Santa Cruz, pero no tenía demasiadas referencias personales en relación a Néstor. Es ya cerca de las elecciones de 2003 cuando empieza a sonar fuerte su nombre y también debo reconocer que en un principio no había para mí demasiada resonancia más que esta que te comento, ¿no? O sea, Néstor como compañero político y personal, digamos, de Cristina, y a quien yo le suponía, obviamente, una afinidad ideológica con Cristina y esto para mí representaba toda una garantía, digamos, en ese momento. Pero era muy poco lo que sabía de Néstor, ¿no? Recuerdo que, hubo muchos nombres en danza en relación a esa candidatura. Finalmente es el nombre de Néstor el que queda, y esta es, creo, la primera de las muchas sorpresas que iban a venir, ¿no? Pero bueno, esta es como mi historia en relación a cómo llego a Néstor, que creo que, es equiparable a la historia de muchos, ¿no? De nosotros. ¿Cómo recordás esos años, el 2003, a nivel, a tu actividad, ¿no? Vos ya tenías publicados muchos poemas, habías ganado el premio Casa de las Américas en el 2002. ¿Cómo recordás el ambiente poético de esos años? Mira, recuerdo el ambiente poético. Yo ya tenía 3 libros editados. Recuerdo el ambiente cultural y poético de esos años, no escindido del ambiente en general, digamos, ¿no? Había un clima, por un lado, de efervescencia, como resultante de la efervescencia fundamentalmente del 2001, ¿no? De esa revuelta que fue el 2001, de ese clima asambleario del 2001. Pero yo te diría que ya para la época, digamos, en la que surge la candidatura de Néstor,
ya quedaban más bien las esquirlas de esa gran explosión, ¿no? Había un clima de cierta desesperanza, ¿no? De cierta desilusión, ¿no? De haber pasado, vos imaginate que yo empecé a escribir en la década de los 90, tenía 20 años, alrededor de 20 años, toda esa, la década infame menemista, digamos, la atravesé de los 20 y pico a los 30 y pico de años, la gran desilusión de la alianza, digamos. Creo que todos los que teníamos un interés político, que yo siempre lo tuve, además de artístico, estábamos muy golpeados, digamos, o sea, no estábamos muy receptivos a que pudiera venir algo diferente. Creo que en el fondo esperábamos más de lo mismo, ¿no? Había un clima de gran amargura y como un intento, digamos, una necesidad de ilusionarse, pero a la vez una cautela y una desconfianza muy grandes en la clase política, fundamentalmente, ¿no? Imagino que la idea de la publicación en esos años era una idea de publicar un libro y distribuirlo, era algo muy quijotesco, ¿no? Bueno, la idea misma de escribir, ¿no? La idea misma de llevar adelante cualquier actividad artística, ¿no? O sea, me parece que los 90 fueron, por lo menos yo los viví así, una suerte de páramo, ¿no? Del cual por ahí, sí, el arte, la escritura poética me dio un ancla, ¿no? Pero, por supuesto, era algo absolutamente a contramano de los dictados de la época, ¿no? Que tenían que ver básicamente con los paradigmas neoliberales más crudos, ¿no? Que después retomará el macrismo y los redoblará, ¿no? Que tienen que ver con la rentabilidad, con desarrollar actividades que tengan un lugar en el mercado, digamos, ¿no? Cosa que la poesía nunca tuvo ni tendrá por los siglos de los siglos y quizás por suerte, ¿no? Sí, no sabemos si es una desventaja o una ventaja llenarse de dinero con la poesía, pero siempre está para marcar una época, ¿no? Exacto, sí. Y por otro lado, el tipo de poesía que yo escribía y que sigo escribiendo tenía más que ver con una poesía lírica en una época en la que también en la poesía había calado hondo, a mi juicio, ¿no? Algo del discurso neoliberal, ¿no? Algo de cierto cinismo, de cierta mirada socarrona o de cierta mirada descreída, ¿no? Y despolitizada, ¿no? Que en mí nunca logró prender, digamos, ¿no? Para mí poesía y política estuvieron siempre de la mano, ¿no? Y creo que lo van a seguir estando siempre. Te voy a llevar a marzo del 2004. Voy a apelar al recuerdo personal para, como decíamos al inicio, armar una historia más grande. Pero bueno, a 28 años del golpe, Néstor Kirchner, como presidente, se presenta en la ESMA y le pide a Bendini que baje los cuadros de los militares comprometidos en la Junta, el famoso proceda. ¿Recordás esa frase? ¿Qué significó esa imagen para vos en ese momento? En ese momento, para mí, honestamente, creo que ese acto representó mi reconciliación con la política, ¿no? La reconciliación con la política entendida como una herramienta emancipatoria, ¿no? No como esclava del discurso del amo y ejecutora de sus órdenes, ¿no? O sea, por fin la política estaba hablándole al amo y estaba ordenándole algo que era del orden del bien común, ¿no? Y en psicoanálisis hay un término que se utiliza para
para hablar de aquellos momentos en la vida de un sujeto, ¿no? Que es el término acto, ¿no? Hay actos que marcan un antes y un después, ¿no? Hay palabras que también puedan constituirse en actos, ¿no? Y después de esas palabras o de esos actos no hay manera de volver atrás, ¿no? Para mí ese proceda de Néstor en ese momento fue un acto. Voy a traspolar quizás un término que es del psicoanálisis y que tiene que ver con el sujeto al sujeto colectivo, ¿no? Creo que en ese momento lo que Néstor hizo fue instaurar una reparación, digamos, ¿no? No solo en relación a las víctimas de la dictadura, sino una reparación que alcanzó a todo el cuerpo social. Para mí eso fue, de alguna manera, como un acto de sanación del tejido social, de reparación, ¿no? Volvió a tejer algo que estaba roto, ¿no? Y bueno, para mí personalmente significó una reconciliación, ¿no? con la política y creo que fue como para mí el exponente de lo que la política representa, ¿no? Ese movimiento de revuelta frente a lo establecido, no de obediencia frente a lo establecido. Es llamativo como una palabra, y ahí está la esfera de lo poético, las palabras, como esa palabra proceda, que viene de procedimiento y también de proceso, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Se transforma en el acto en otra cosa, ¿no? Esa podría ser una explicación de lo poético, porque esa palabra proceda se vuelve significante de un montón de otras cosas. Absolutamente, ¿no? Es muy, muy hermoso esto que decís, ¿no? Una palabra ligada al dolor y ligada a la prepotencia, ¿no? O sea, de repente en su boca se transforma, se muta, transmuta en algo reparador, ¿no? En algo que en lugar de dañar, repara, ¿no? Sí, creo que eso que hizo Néstor es no solo una operación política, sino también una operación poética, como vos decís. Hablando de poesía y de lo que las palabras dicen, apareció también en ese momento la palabra militante, ¿no? Y que era un presidente militante. Es más, muchos lo definen así, como un presidente militante. ¿Qué pensás al respecto? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que para ser militante lo fundamental es estar convencido, ¿no? Tener convicciones. Y bueno, creo que nadie olvida esa famosa frase, ¿no? Que hablaba, prometía no dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, ¿no? Creo que ahí él marca algo en relación a la no escisión entre el militante y el gobernante, ¿no? Y se posiciona a sí mismo como un militante que accede al gobierno, ¿no? Pero no por ello deja de ser militante. Y yo creo que tuvo todas las características, Néstor, de un político militante, ¿no? O sea, es alguien, por un lado, extremadamente apasionado, pero fíjate que por otro lado, absolutamente racional y pragmático en cuanto a las condiciones de posibilidad de las cosas, ¿no? Era una persona que sabía esperar, ¿no? El momento adecuado para determinadas acciones de gobierno. Pero no una espera pasiva, sino que yo creo que lo que Néstor hacía era, en esa espera, crear las condiciones sociales para que pudiera advenir una transformación, digamos, ¿no? Y recién entonces actuar, ¿no? Creo que esto es muy propio de un militante político y también de un buen gobernante, ¿no? Pero bueno, o sea, para que esas convicciones pudieran, digamos, cristalizarse en acciones políticas, era necesario crear las condiciones, ¿no? Y ahí entra la militancia, ¿no? Ahí es donde, bueno, hay que militar determinadas causas, ¿no? Te voy a llevar a otro recuerdo, un año después, en el 2005, en un acto donde, bueno, Néstor lee un poema
¿no? Ese poema de Arieta, ese militante desaparecido de La Plata, quisiera que me recuerden. Tampoco es inocente ese poema ahora, ¿no? 15 años, 20 años después, ¿no? No es ni lo va a hacer, ¿no? Ese poema que trae quisiera que me recuerden. Supongo que en ese momento ahí se mezcla esto que decís, o esa intersección empieza a tomar otro relieve, la intersección de poesía y política, o de poesía y militancia, y un salto, ¿no?, de esa poesía de los 90 que vos marcabas a la poesía de los 70. Sí, bueno, como te decía antes, para mí no existe decisión posible, ¿no?, entre poesía y política. En primer lugar, porque básicamente, por lo menos esta política entendida como te la mencionaba al comienzo, ¿no?, como herramienta de emancipación, ¿no? Uh-huh. Me parece que la poesía en algún punto busca exactamente lo mismo por otros medios, ¿no? Es también una manera de emanciparnos, ¿no?, de liberarnos de las múltiples esclavitudes a las que estamos sometidas, ¿no?, desde siempre, digamos, de los múltiples mandatos, ¿no? Busca romper con lo hegemónico, busca romper con lo establecido, con lo dado, ¿no? Ponerlo en duda, interrogar, ¿no? Son todas cosas que la política bien entendida, digamos, también hace, ¿no? O sea, no aceptar el mundo tal como es, sino construir otro, o sea, crear las condiciones de posibilidad de lo imposible, ¿no? Esto parece un juego de palabras, pero me parece que tanto la poesía como la política lo hacen, ¿no? En algunas ocasiones, no siempre, ¿no? Cuando dan en el clavo, cuando esto se logra, es un milagro, ¿no? Y también creo que tanto la poesía como la política buscan crear un modo de comunicarnos que se base en los afectos, en las emociones, que construya un territorio común, ¿no? Y también a través de esta constitución de un territorio común, bueno, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Reparar, restituir, ¿no? Creo que parte esencial de la poesía y parte esencial de la política tiene que ver con escuchar y tiene que ver con empatizar, ¿no? Con la situación de los otros. Tiene que ver con abrirse a esos otros, con reconocerlos en su dignidad, con reconocerlos en sus derechos, ¿no? No con devolverle a nadie ningún derecho, ¿no? Porque se trata más bien de reconocer derechos que existen, ¿no? Que el otro tiene por el solo hecho de existir, de estar ahí, ¿no? Una dignidad que tiene por el solo hecho de estar, ¿no? Bueno, creo que son muchos los puntos de contacto para mí entre la poesía y la política, ¿no? En el imaginario social a veces no está tan unido, ¿no? La poesía pareciera, o el arte, ese lugar para salirse del mundo y no contaminado de otras prácticas, ¿no? Sí, lo cual es una pena, ¿no? El otro día lo hablaba con un alumno, ¿no? Y yo le decía que yo creía que hay un espacio, un gran espacio social, digamos, que está necesitado del discurso poético, al cual el discurso poético le haría muy bien, ¿no? Pero que somos los poetas, las poetas, les poetas, los que tenemos que generar discursos que puedan calar en ese amplio sector de la sociedad que está necesitado de ese otro discurso, ¿no? Que está apabullado por los discursos de odio, que está apabullado por los discursos vacíos, por los discursos neoliberales, ¿no? Y que necesita, un lenguaje que vehiculice otras emociones, ¿no? Que represente otras emociones.
Te voy a llevar, ya que nombraste, bueno, la idea de los derechos, te voy a llevar, bueno, la aprobación del matrimonio igualitario del 2010. Néstor, bueno, Kirchner ya no era presidente, pero igual su participación fue muy activa en la aprobación del matrimonio igualitario. A mí me encanta una frase de Néstor Kirchner por esos días que decía: hay que ir superando el oscurantismo con igualdad y con inclusión. Bueno, una pregunta doble. Personalmente en tu vida, ¿qué significó ese hecho? Y después también, bueno, ¿cómo lo viste vos como ciudadana? En mi vida representó, nuevamente, no voy a esto de los actos, ¿no? O sea, lejos de ser algo meramente simbólico, o sea, para mí representó una transformación completa y total. Hubo un antes y un después. En mi modo de verme a mí misma, en mi modo de ver mi vida, mi entorno, mis relaciones. O sea, significó para mí el reconocimiento de mi dignidad, ¿no? O sea, como sujeto, o sea, nada más y nada menos, ¿no? Y siento que fue así para muchísimas. Eh, Volver como a posicionarse en la vida y en el mundo, nada menos, ¿no? Desde un lugar digno, desde un lugar respetado. O sea, el Estado por primera vez le da un espacio, ¿no? a los invisibles, ¿no? A los que nadie antes había no solo visto, sino reconocido en su diversidad. Y hay una frase, ya que vos traías una frase de Néstor, yo me tenté y la quiero leer porque es muy hermosa. Es una frase de él que dice en un acto al otro día de la aprobación de la ley. Dice: yo les puedo decir que la Argentina en el día de ayer dio un paso trascendente, que por ahí algunos que no lo pueden entender hoy lo van a comprender mañana. Pero cada vez que un país como la Argentina se decida a la ampliación de derechos como el matrimonio igualitario, es porque se está creciendo democráticamente, está incluyendo, está abriendo las puertas, está abriendo los corazones. Para mí, que un expresidente, un presidente hable de abrir los corazones es absolutamente revolucionario, ¿no? Y revolucionó mi vida. ¿Qué estabas haciendo esa noche? Se puede preguntar. ¿Qué estabas haciendo? La noche que fue muy extensa, recuerdo, ¿no? Que lamentablemente no estuve ahí, no estuve en las calles. Recuerdo que era una noche gélida, de muchísimo frío. Bueno, muchos de mis amigas estaban ahí en ese momento. Y en realidad creo que lo que hizo que no esté ahí esa noche es que no me lo creía del todo. Pensé que la ley no iba a salir y pensé que eso iba a ser un golpe muy duro. Y no quise estar ahí para recibir ese golpe, digamos. Sentí que nuevamente, o sea, iba a ser como un golpe más en un lugar ya herido, ¿no? Y bueno, finalmente no sucedió así, y en gran medida gracias a Néstor no sucedió así, porque creo que las cosas estaban dadas muy probablemente para que fuera una nueva desilusión, ¿no? Y un nuevo dolor para nuestra comunidad. Te voy a llevar, dijiste algo sobre, bueno, la dimensión de la política con la afectividad, ¿no? Esa relación que pareciera, ¿no? Que para algunas cosas hay que dejar el afecto de lado, y pareciera que en algunos dirigentes eso está mezclado, la idea del afecto con el quehacer, ¿no? Sí, es que, claro, yo lo pienso como central, ¿no? En cualquier articulación política que se pretenda emancipatoria, si esa construcción no se realiza desde el amor, si no es desde los lazos afectivos, no tiene futuro, digamos, ¿no? Y creo que el kirchnerismo lo ha mostrado claramente, ¿no? O sea, desde el comienzo, lo que se estableció a partir de Néstor fue un lazo de amor, y de amor incondicional, digamos, ¿no? Entre
una buena parte del pueblo y él, una buena parte del pueblo y Cristina, ¿no? Creo que ese lazo no puede estar ausente en la política, porque la política trata sobre la vida y las emociones y las experiencias de las personas, o sea, nada más y nada menos, ¿no? O sea, ¿cómo podría estar ausente el amor, el afecto, ¿no? Si con lo que estamos tratando, la materia de la política es nada menos que eso, ¿no? O sea, cómo pasa por la vida, cómo pasan por la vida las personas, en qué condiciones, ¿no? Venimos hablando, Claudia, de un montón de años, de un proceso muy largo que te encontró a vos en un proceso artístico y seguramente el 2010 en otro, ¿no? Artísticamente, poéticamente, ¿cómo sentís que evolucionó, ¿no? Que ese proceso, y es una pregunta, ¿un poeta escribe siempre igual o algo de lo que pasa afuera, de lo que vive, está en diálogo con su propio? Vos lo dijiste, yo soy una poeta lírica, no soy una poeta social, ¿no? Pero ¿notás que hubo en tu escritura cambios que tuvieron que ver con con el país en el que vivís, con el gobierno, con esa diferencia? ¿Cómo lo vivís? Sí, definitivamente que las condiciones políticas, las condiciones sociales siempre entraron de alguna manera en mi poesía, quizás más veladamente, ¿no? Al comienzo, en los primeros libros. Yo creo que empieza a haber como un momento en que en mi poesía se hace como más visible, ¿no? Eso que de alguna manera estaba siempre larvado, ¿no? Como ahí sesgado, no tan en primer plano, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene también que ver con el proceso que va viviendo el país, ¿no? O sea, a partir de 2013 en adelante, digamos, también empieza a haber en mi escritura como una mayor, no una mayor mirada hacia lo social, sino una mirada más explícita, ¿no? Empieza a haber poemas más claramente políticos, ¿no? Creo que esto se va acentuando y ya no desaparece, ¿no? O sea, yo de todos modos creo que se puede leer, o sea, la poesía de mis primeros libros, ya ahí hay, se puede hacer una lectura en clave política, digamos, pero la política más explícitamente empieza a aparecer, yo te diría que sí, en esos años, ¿no? También un poco de la mano de todo esto que te contaba, que se me produce como un proceso personal, ¿no? Como la reconciliación. Yo fui militante política desde muy chiquita, desde los 15 años, en el centro de estudiantes del colegio, digamos. Y claro, como a muchos, el menemismo nos arrasó, digamos, ¿no? Todo ese entusiasmo y ese deseo lo aplacó de una manera brutal, ¿no? Y bueno, de alguna manera volqué casi por completo todo ese entusiasmo en lo artístico, ¿no? Bueno, cuando pude reconciliar ambas piezas que eran centrales en mí, creo que eso también se reflejó en mi escritura, ¿no? Y en la escritura y la poesía que vos leías, ese ambiente cultural y poético que también dijiste que estaba como diezmado, ¿cómo en tus pares, ¿no? ¿Cómo lo veías esa escritura? ¿También veías que sucedía lo mismo? ¿Qué veías de diferencia en la poesía que se escribía en los 90 y la poesía que se escribió después? Bueno, mira, siempre hubo como islotes de resistencia, ¿no? En los 90, yo creo que en todas las artes y en la vida social en general, ¿no? En los 90 hubo islotes de resistencia, ¿no? Enclaves donde, bueno, nos parábamos para que no nos lleve puestos este clima de época tan espantoso, ¿no? Tan individualista, tan egocéntrico, con tan poca empatía en relación a los otros, ¿no?
Eh, Creo que yo siempre de alguna manera durante esa década me refugié en esos pequeños islotes, digamos, y conecté con aquellas lecturas, digamos, con aquellos poetas o con narradores o narradoras eh, que de repente se conectaban con otra sensibilidad, digamos, ¿no? Que no estaban tan ligados a la sensibilidad de la época, ¿no? Lo cual obviamente me hacía sentirme un poco un bicho raro, pero bueno, éramos unos cuantos bichos raros que andábamos por ahí y que con el advenimiento de los 2000, de la década del 2000, empezamos a salir más a la luz del sol, ¿no? Se nos empieza a ver y a escuchar bastante más, ¿no? Porque también cambia el discurso social, digamos, ¿no? Y eso, bueno, es algo muy notable, ¿no? Hay discursos de los 90 que han quedado como muy asociados a esa época, ¿no? Que envejecieron mal, digamos, ¿no? Porque han quedado quizás anclados a, bueno, a una subjetividad muy propia de esos tiempos, ¿no? A un clima político muy propio de esos tiempos. Te quiero ya promediando esta charla, llevarte a esa mañana, a la mañana del censo, cuando bueno, nos enteramos de la muerte de Néstor Kirchner, que se cumplen 10 años ayer, se cumplieron 10 años y un día de cuando tenemos esta conversación. ¿Cómo lo viviste? Uy, lo viví con un inmenso dolor. Yo te diría, y no creo estar exagerando al decirte esto, que fue uno de los días más dolorosos de mi vida. A su vez fue, mira, hoy a raíz de esta entrevista lo recordaba, ¿no? Y lo recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Es de esos hechos en los que una recuerda qué estaba haciendo, ¿no? En qué momento se enteró, qué sintió en ese momento, qué hizo en ese momento. Yo recuerdo que sí, estaba como todos en ese momento a la espera del censista y que recordarás que había toda una absurda campaña de no abrirle la puerta al censista, con lo cual, bueno, era un acto militante recibir al censista. Mirá a las cosas que hemos llegado a veces en Argentina, ¿no? O sea... No la recordaba esa campaña, pero... Sí, hay una campaña de la oposición que tenía que ver con no abrirle la puerta al censista. Ajá. Estas cosas destructivas... Sí. Inútiles, ¿no? Que siguen todavía tan vigentes y gozan de tan buena salud, ¿no? O sea, estas cosas que no le hacen bien a nadie y solo generan destrucción, ¿no? Bueno, y recuerdo que en un momento de la mañana recibo un mensaje que decía, de una amiga poeta, que decía simplemente murió Néstor. Y fue... bueno, mira, nuevamente, ¿no? Creo que hay una palabra que vuelve una y otra vez en relación a Néstor, que es incredulidad, ¿no? Así como en su momento yo no podía creer lo que estaba haciendo Néstor, políticamente hablando, ¿no? Porque era lo que, como muchos, había esperado toda la vida y nunca había sucedido y por fin estaba sucediendo, cuando... bueno, me entero de su muerte, aparece nuevamente esta sensación de incredulidad, de esto no puede estar pasando. Esta vez con un sentido bastante distinto, ¿no? Una sensación de orfandad absoluta y yo creo que lo primero que me pasa es que no entendía lo que me pasaba, ¿no? Yo no sabía hasta ese momento cuánto lo quería y no sabía que se podía querer así a un dirigente político. O sea, esto fue como un enorme descubrimiento que me causó en ese momento y todavía me sigue causando una tremenda sorpresa, ¿no? Que se podía querer de esta manera a un dirigente político de modo tal que sintieras su muerte como si fuera la muerte de alguien de tu familia, de tu papá, de un amigo, ¿no? De alguien entrañable, ¿no? Y esta sensación de lo irreparable, ¿no? De que algo
de lo que había sucedido ahí era irreparable, y a su vez, y ahí empieza a aparecer como otra línea, ¿no? que también recorre todo ese día y toda esa época, que tiene que ver con el legado, ¿no? Que instantáneamente empieza a aparecer esta especie de eslogan que naturalmente surge en la gente, ¿no? De gracias Néstor, fuerza Cristina, ¿no? Como esta mirada hacia el pasado y esta proyección hacia el futuro que es inmediata, ¿no? Y empiezo, creo que en ese mismo momento, a tener conciencia del legado que deja Néstor y de cómo ese legado no se pierde, ¿no? Que hay algo ahí que va a permanecer, ¿no? Tengo la sensación que después en los años la confirman de que eso no iba a desaparecer, ¿no? Recuerdo, bueno, haber pasado encima, el censista no venía nunca y yo quería ir a la plaza, quería estar en la Plaza de Mayo, quería estar con la gente, quería estar con mis amigues, esta sensación de confinamiento, ¿no? Era desesperante, ¿no? Y hasta que finalmente viene bastante tarde y puedo liberarme e ir a la plaza, ¿no? Y acá también, en relación a eso, hay recuerdos muy agridulces, ¿no? Porque por un lado, en esa plaza había mucho dolor, pero también había mucho amor, ¿no? Y yo me recuerdo en ese momento como una especie de granito de arena, digamos, en medio de un viento, ¿no? Que nos llevaba a todos, ¿no? Del que formábamos parte absolutamente todos. Estábamos ahí agradeciendo, ¿no? Era una corriente de agradecimiento y de amor tan impresionante que yo nunca la he vuelto a sentir, nunca la volví a experimentar. Hay imágenes que nunca se me van a ir, ¿no? Como gente que veías que claramente había venido de muy lejos, ¿viste? Con un ramito de flores claramente arrancados de un jardincito, digamos, del jardincito de la casa, ¿no? Con el puñadito de flores en la mano, ¿no? Ese tipo de cosas no se borran más, ¿no? Porque eso es para mí la imagen del amor, ¿no? De cuando alguien siente que ha sido tenido en cuenta, que alguien siente que ha sido visto, que ha sido reconocido como un ser humano y quiere devolver con lo que tiene, con lo que puede, algo de todo eso, ¿no? Yo lo que vi en la plaza ese día es eso, ¿no? O sea, las cartitas, ¿no? La gente que dejaba cartitas. ¿A quién, no? O sea... Bueno, ese es otro gesto poético, ¿no? La idea de la palabra que no tiene un fin de comunicación. Creo que es Ricardo Celarayán que dice todo aquello que no sea que dónde está el mozo o qué calle, por dónde está la calle San Martín, es poesía, ¿no? Todo lo que no tenga ningún nivel comunicatorio, ¿no? Esa idea de dejar una carta que no va a ir a ningún lado es un acto poético, ¿no? O sea, es como lanzar esas palabras ahí, ¿no? O sea, al universo, qué sé yo, que floten en ese viento del que te hablaba, digamos, ¿no? O sea, en el que estábamos todos inmersos, ¿no? Que den vueltas por ahí, que lleguen donde tengan que llegar o que no lleguen a ninguna parte, ¿no? Pero que sean dichas, ¿no? Es hermoso lo que decís, ¿no? Sin ningún fin comunicacional, sin ninguna función práctica, ¿no? O sea, nuevamente, la función amorosa de la palabra, la función reparatoria de la palabra, ¿no? De la cual Néstor sabía y mucho, ¿no? Hay muchos actos de Néstor que nos hablan de esta función y también hay muchas palabras, ¿no? que nos ha legado que tienen que ver con esa función amorosa y reparatoria, ¿no? Y de lazo entre la comunidad, entre la tribu, ¿no? De tejido. Creo que como muy pocos personajes de nuestra historia, él ha sabido crear un tejido ahí donde había un agujero, ahí donde había algo roto, algo doliente,
bueno, ha sabido construir algo con eso, hacer algo con eso, ¿no? Te traigo a la actualidad ahora ya para ir promediando este diálogo lleno de recuerdos personales, pero que se hacen igual que en cualquier obra literaria, ¿no? Que es a veces una voz, pero que se vuelve más grande. Bueno, ¿en qué ves ese legado? Vos hablaste del legado, ¿no? ¿En qué podés marcar? ¿En qué continuidades ves hoy, en este momento terrible del mundo, ¿no? Y de la historia? Yo veo ese legado diría dos cosas que parecen antitéticas, ¿no? Pero lo veo en la resistencia de una parte de la sociedad que yo creo que es menor en relación a la mayoría, a las mayorías silenciosas, digamos, o que de repente nos vemos obligadas a estar en silencio porque la cuarentena no nos deja manifestarnos demasiado, aunque hace poco nos hemos podido manifestar y cómo. Pero lo veo en esos discursos de odio. Veo la resistencia a ese legado del que te hablaba, ¿no? La resistencia a la política pensada desde ese lugar amoroso, digamos, ¿no? O sea, la política pensada como una competencia feroz en la que el otro es un enemigo, ¿no? Y no es solo la política la que es pensada así, sino la convivencia, ¿no? Con los otros, ¿no? Donde el otro es el enemigo, ¿no? Es aquel que hay que, en última instancia, exterminar, digamos, aunque sea simbólicamente, ¿no? Creo que gente como Néstor o como Evita o como Perón han dejado legados tan enormes que, una parte de ese legado tiene que ver con la resistencia, ¿no? A lo que ellos propusieron, ¿no? Y otra parte de ese legado, por suerte, tiene que ver con algo muchísimo más luminoso y con algo muchísimo más, más bello, que es esta posibilidad justamente de vernos les unes a los otros como parte de una misma cosa, digamos, ¿no? De poder, nuevamente traigo esta palabra, ¿no? Poder ejercitar la empatía, poder comprender que no hay salvación individual, poder comprender que la meritocracia es un invento de gente a la que le conviene que se crea que el mérito lleva alguna vez a algún lado. Creo que hay una gran parte de la sociedad argentina que absorbió, digamos, de alguna manera la experiencia de los años de Néstor y Cristina, y bueno, y eso ya es imborrable, digamos, ¿no? Eso de alguna manera persiste y va a persistir, ¿no? Más allá de todos los intentos de erradicarlo y de exterminarlo también, ¿no? O sea, se muestra, cuando aparece, se muestra más vivo que nunca, ¿no? Para terminar esta charla donde hemos recorrido, desde tus recuerdos personales, un poco esa intersección de poesía y política en la figura de Néstor Kirchner, te queremos invitar a que compartas un poema con todos los que están mirando y nos acompañan, y nos cuentes qué vas a leer. Bueno, en realidad decidí leer un poema que en su génesis es un poema de amor. Y esta elección obviamente no es inocente, porque, este es un homenaje para mí muy, muy amoroso a Néstor, ¿no? Intencionadamente no quise en ningún momento de esta charla dejar afuera
esta palabra, ¿no? O sea, afecto, amor. Creo que ninguna política, como te decía antes, es posible, ninguna política de emancipación, de liberación, es posible si la pensamos por fuera de esa lógica, ¿no? Y esencialmente creo que Néstor, además de todo, si vamos al fondo de las cosas, es una persona que sentíamos que como pueblo sentíamos que nos quería, ¿no? Nos sentíamos queridos y por eso lo queríamos y lo queremos, ¿no? Entonces voy a leer un poema que se llama La luz de la luna. Y además tiene que ver con que Néstor perteneció y pertenece a una generación de sobrevivientes, ¿no? Y creo que como sobreviviente supo entender a otros sobrevivientes de otras guerras, ¿no? El poema empieza con una cita de una poeta norteamericana que se llama Audre Lorde y dice: y cuando hablamos tememos que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas, pero cuando callamos seguimos teniendo miedo. Por eso es mejor hablar, recordando que no se esperaba que sobreviviéramos. Y el poema se llama La luz de la luna. Hay quienes no formamos parte de la especie más que como el error, la anomalía que confirma la precisión y el equilibrio de las cosas. Como las crías enfermas, defectuosas, que las perras apartan alzándolas del cuello con la boca, no se espera de nosotros ninguna fortaleza ni coraje. La mayoría de las veces no hace falta matarnos. El cuerpo, vaciado del amor y del deseo de los otros, pasa rápido. Una mancha en el cielo que pocos llegan a ver antes de que se apague a miles de años luz, sin poder hacer contacto con la tierra, sin que nadie la extrañe. Pero algunas veces, contra todas las probabilidades, una raíz crece desaforada, sostenida en el aire hasta clavarse en la materia, arrastrada por un deseo salvaje, por el empuje de la vida que resiste, aunque sepa que en ese esfuerzo descomunal corre el riesgo de quebrarse. Deja que tu cabeza descanse en mis manos, me dijiste. Prometo no soltarte. Y yo, que lo único que sabía era que había que escapar del amor, como quien escapa de una pedrada en el pecho, un golpe bien dado en el lugar más vulnerable, me quedé, sin embargo, en ese abrazo y fui curado de las enfermedades de los otros, de lo que hicieron conmigo para salvarse. No hizo falta que nadie más me tocara. Un cuerpo sostenido en otro cuerpo se vuelve una casa. Es muy hermoso, Claudia, este final que también, ¿no? Un cuerpo sostenido en otro cuerpo es una casa, así que bueno, desde nuestra casa, que estamos acá, te mandamos un abrazo, desde el Centro Cultural Kirchner, a vos que estás en Córdoba, te abrazamos, y gracias por participar de esta serie de entrevistas y por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Un abrazo enorme a vos, Gaby, y a todos ustedes que están escuchando. Muchas gracias. Muy feliz de ser parte de esto. Bueno, muchas gracias, Claudia Massín. Bueno, nos encontramos en esta mañana, en esta serie de entrevistas pensando a Kirchner en el Centro Cultural Kirchner.